Bueno, en esta tarde vamos a poder explicar un poco sobre lo que hicimos en esta materia, que fue desarrollar un motor de corriente continua que también puede funcionar como generador eléctrico. Durante el proyecto, pues aplicamos diferentes tipos de conceptos que vamos a- a poder explicar en esta presentación. Como introducción, pues el desarrollo de los motores y generadores, pues empezó como ahí por hace unos años por Oster, Ampere y Faraday. En el pues descubrieron la relación entre la electricidad y el magnetismo. Estos descubrimientos pues permitieron que muchas máquinas de vapor en la parte de la revolución industrial, pues fueran reemplazados por motores eléctricos, ya que eran más eficientes, seguros y tenían una mayor eficiencia para mejorar también la producción de que no haya tantas personas. La relación con nuestro reto, pues nuestro proyecto se aplica directamente a los principios descubiertos por Faraday y Ampere. El dispositivo pues, puede funcionar como motor al convertir energía eléctrica en movimiento y como generador al convertir pues, el movimiento de energía mecánica en energía eléctrica. Una de las cosas que pusimos aquí fue que uno de los primeros descubrimientos pues, fue Oersted, que a los 1819 pues, él encontró una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Después, en 1820, vio Savart, pues el campo magnético de una corriente pues se puede calcular por una fórmula dada. Y Ampere, también en 1820, cuantificó la relación corriente-campo, inventó pues también el solenoide. Y al final, pues Faraday y Lenz, pues descubrieron la inducción electromagnética, que lo podemos decir la FEM. Los tipos de motores y generadores que pueden haber, existen diferentes tipos de motores y generadores, dependiendo de su aplicación. Nosotros construimos un motor de corriente continua, que debido a que es más sencillo de controlar, pues su velocidad, su torque en la construcción es mucho más factible. Y como aquí lo vemos, pues funciona con una corriente directa y se caracteriza más que nada por ser sencillo a la hora de controlar la velocidad. Y también el generador de corriente continua funciona con corriente directa, requiere un sistema de poleas para funcionar y fue la base de generadores eléctricos modernos. Diferencia entre motor y generador. Como ya lo decimos previamente, pues un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica, que sería movimiento mecánico, mientras que un generador recibe la energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Es un proceso inverso. Sin embargo, ambos pues comparten similares cosas como el rotor, el estator, también las bobinas. Ahí hay una similitud entre ellos. Pues igual cada quien pues tiene un diferente propósito. Algunos de los principios físicos que nos planteamos fue la fuerza de Lorentz y torque. Cuando una corriente circula por una bobina dentro de un campo magnético, aparece una fuerza llamada fuerza de Lorentz. Esta fuerza genera un torque que hace girar al rotor. Gracias a las vueltas que dimos, que fueron aproximadamente 500 vueltas de cobre del cable de magneto, se obtuvo suficiente torque para alcanzar los 1775 RPM que tuvimos al hacer nosotros las pruebas. No fue algo bastante padre, ya que al hacer esto, pues nos dio mucha alegría que el motor funcionara y que no solo eso, que diera buenas impresiones. Otro de los principios también fue el campo eléctrico
magnético e inducción, los imanes de, de neodimio N52 generan el campo magnético principal del sistema. Cuando las bobinas giran dentro de este campo, cambia el flujo magnético y se induce un voltaje según la ley de Faraday y Lenz. Este principio básico es el funcionamiento de un generador. Conexión entre todos los principios físicos. Todo conectado del campo del movimiento y de vuelta a la electricidad. Todos estos fenómenos que están aquí puestos, pues el campo magnético interactúa con la corriente para producir movimiento y posteriormente ese movimiento eh, puede volver a transformarse en electricidad. Por esto, por eso un motor, pues también, y un generador son esencialmente el mismo dispositivo, operando en sentidos opuestos, como ya previamente lo dijimos. El diseño del prototipo, más que nada, fue basarnos en una base de madera, hacer análisis de cómo realmente podría ser una base estructuralmente fuerte, ya que hay muchos materiales que nos podía haber también ayudado, como la impresión 3D, el PLA, pero decidimos por hacer una base de madera, comprar cobre, ya que es más barato y mucho más fácil de conseguir en esto. Partes del motor generador, pues está el estator, que fue construido con madera, ya que la base pues también tiene el mismo material. También una de las cosas que más nos batallamos fue el eje, que creo que fue una debilidad de nuestro experimento, que fue de madera y muy delgado. La bobina fue hecha pues con 500 vueltas de cable de magneto, y el rotor hecho por plástico o PLA. Y los imanes fueron comprados de neodimio, que sirven para crear un campo magnético pues mucho más fuerte. Y el conmutador fue hecho con cobre, y el conmutador nos sirve para invertir la dirección de la corriente cada 180 grados. Partes del motor, también otras cosas, los rodamientos, que esos los tratamos de conseguir lo mejor posible. Creo que conseguimos unos rodamientos bastante buenos. Y la base, pues como ya lo habíamos dicho, que están hechas de madera, que sostienen pues todo lo ya dicho. Y las escobillas que fueron de cobre, que fueron a pues un cable de aproximadamente un calibre 16 o 18. Y la hélice de Liam, mi compañera Constanza fue la que hizo este proyecto. Eh, Ella lo diseñó en Solid. Para la función, pues generamos esta hélice, ya que pues fue inspirada por el tornillo de Arquímedes. Esta hélice aprovecha pues todo el viento desde diferentes direcciones y permitió que nuestro voltaje sostenido fuera de aproximadamente 1.44 hasta dando picos de 1.7 volts, aproximándonos a 4500 RPM en promedio. Materiales usados, pues como ya lo habíamos dicho, que eran pues la madera, en la base, estatores, en el eje, el PLA en hélice y rotor, el cobre, pues para el conmutador, también el cable esmaltado o el cable de magneto para hacer la bobina y los imanes de neodimio. Materiales y evaluación, pues al consumir el diseño, pues vimos que era necesario adquirir imanes de gran tamaño, de un tamaño pues que fuera proporcional a nuestra base y a nuestra bobina, para que así pudiera tener un gran aprovechamiento del campo magnético. Y otra cosa que vimos muy importante, que el conmutador es el componente más delicado del motor, y como ya lo habíamos dicho, es invertir la polaridad de la corriente. El conmutador está compuesto por segmentos de cobre que, si se ensamblan mal, estos segmentos pueden provocar fallas eléctricas y hacer que el motor deje de funcionar pues inmediatamente.
Tiempo estimado aproximadamente fueron como de 8 a 11 horas, ya que puede ser que también tuvimos que ir por materiales, construir tales cosas de rápido, así de hacer cosas muy rápidas. Y pues tiempo real, pues yo creo que así ya bien, como unas 9 horas. Características del dispositivo. Nuestro prototipo cuenta con 500 vueltas de alambre de calibre 28, un campo magnético de 0.0948 teslas y una velocidad de hasta 4500 RPM como generador. El voltaje fue medido y aproximadamente nos dio 1.44 volts. Resultados, pues las primeras pruebas, pues la verdad es que no nos fue tan bien. Eh, Como tal, no rompió la inercia porque necesitábamos unos imanes más fuertes. Una vez que se mejoró, los resultados pues, fueron de aproximadamente un promedio de 1115 RPM a 24 volts y el máximo que nos dio fue de 1775 a 24 volts. Y las pruebas ya con el profesor nos dio un voltaje generado por el generador de 1.44 y velocidad de 4500 RPM. Y la simulación en MATLAB, pues con ella analizamos cómo afectan pues todas las variables como el número de vueltas, el campo y la velocidad angular a la fuerza electromotriz generada. Aquí se presentan estas gráficas que fueron las comparaciones que tuvimos y en conclusión pues logramos construir un motor generador funcional. La realidad es que fue un motor bastante bueno, quizá hubieron fallas como el eje o construcción de la base, quizá tener contemplado unas medidas más pequeñas. Eh, y comprobar experimentalmente las leyes de Faraday, Lenz y Lorentz, aprendimos que en una ingeniería no basta con aplicar fórmulas realmente, también es necesario diseñar, probar, corregir errores y optimizar continuamente, ya que sin esto pues no tuviéramos más que nada pues todas esas invenciones que se han hecho hasta ahora. Muchas gracias.